¿Cuál fue la última fiesta a la que fueron? ¿Son pachangueros o no? Algunos luego pusieron cara de que sí, ya, desde ahí se delataron solitos. ¿Ustedes creen que Dios estuvo en esa fiesta a la que ustedes fueron? ¿Sí? Los que dicen que no, quién sabe a qué tipo de fiesta fueron, ¿eh, hermanos? Ahí solitos se delatan. Bueno, a veces hemos sacralizado o espiritualizado demasiado el evangelio y diluimos una verdad que hay en el evangelio, la humanidad. La humanidad es importante dentro del evangelio. Dios se hizo humano en Jesús, de tal manera que nuestro evangelio no es un evangelio sin pellejo, no es un evangelio sin humanidad. Nuestro evangelio también tiene su parte de humano y nuestro objetivo como cristianos no es ser solamente espirituales, sino también ser humanos, cada día más humanos en este mundo en el que la humanidad cada vez está más ausente. Ve uno las noticias y hay cosas que son inhumanas, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a ser cada día mejores seres humanos. Entonces, dentro de nuestra humanidad, hermanas, hermanos, Dios se manifiesta y ser humano no solamente hacer cosas malas, ¿verdad? Porque de repente decimos, bueno, es que esa persona es cruel porque es humana, es impuntual porque es humana, es mal hablada, mal pensada, corajuda porque es humano. Pero también lo humano, cuando permitimos que Dios entre dentro de nosotros, también lo humano es ser empático, es ser bondadoso, es ser honesto, es ser altruista, es también la festividad. Festejar es de seres humanos. Festejar es de seres humanos y también festejar es algo divino. No sé si recuerden por ahí Lucas 15:7 que dice que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en el cielo. También la festividad es algo divino al igual que humano. Y hoy leemos un pasaje que nos habla precisamente de una fiesta en donde lo humano se toca con lo divino. Y es la primera señal que Jesucristo hace en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan Jesús hace 7 señales y esta es la primera. Y resulta curioso que la primera señal que Jesús hace no es en una sinagoga, no es en un templo, no es en una ceremonia sagrada, sino que es en una pachanga. En una pachanga de boda hace su primera señal, porque para Dios nosotros no somos seres fragmentados. La fragmentación a veces de nuestra personalidad nos lleva a la hipocresía. Te portas de un modo en un lado y te portas de otro modo en otro lado. Dentro del templo eres uno y saliendo del templo en la banqueta eres otro, ¿no? Como de repente ahí escuchaba una anécdota de alguien que se iba a agarrar a los golpes con un pastor y le dice, pero bájese de la banqueta. Pues como si ahí ya no fuera pastor o algo así, ¿no? A veces vivimos en esa fragmentación. Para Dios somos seres humanos completos, integrados, somos uno solo. Y entonces esta señal que el Señor Jesús hace en las bodas de Caná no fue una casualidad, porque transformar el agua en vino es una señal de cómo Jesús, cómo Dios viene a festejar junto con todos nosotros. Y en este pasaje Jesucristo hace no solamente la transformación del agua en vino, sino que hace otras transformaciones. Y quiero hablar de algunas de esas transformaciones que hace Jesús. Una de las primeras transformaciones que hace es que transforma una boda terrenal en una boda celestial. Y para poder entender cómo eran las bodas en la época de Jesús, hay que explicar un poquito cómo era el proceso de boda, porque no era como lo percibimos el día de hoy. Era un proceso bastante complejo que tenía muchos pasos. En primer lugar, cuando alguien se quería casar, tenían que ir a hacer el compromiso a la casa de la novia. Y después se hacía un acuerdo entre familias en donde se ponía una tarifa para la dote. Y entonces si la mujer era soltera o era viuda o era divorciada, era una tarifa diferente. Una vez que se establecía la tarifa, había una firma de un contrato y una ceremonia de compromiso en donde las familias cercanas tomaban vino. Y a partir de ese momento, aunque no vivían juntos, se consideraban legalmente casados. Y venía el periodo de espera que duraba un año. En ese año, la mujer se tenía que preparar para aprender a hacer todas las cosas de la casa y el hombre se tenía que preparar económicamente para solventar todos los gastos. Después del año, venía la llegada del novio en la noche antes de la boda. Era una procesión junto con los amigos y los familiares para poder entrar
en una entrada festiva, y una vez que ya entraba en la noche el novio, venía una ceremonia de boda en donde les daban 7 bendiciones, 7 bendiciones. Y después de eso venía la consumación del matrimonio, que no era otra cosa más que tuvieran relaciones sexuales. Y los amigos más cercanos del novio se quedaban afuera de donde ellos estaban teniendo relaciones sexuales, para que una vez donde ya tuvieran las relaciones, entonces el novio les anunciaba: ya estuvo, ya se pudo, y les enseñaba ahí la sábana o una prenda, y el amigo del novio salía a celebrar y a festejar con todos. Lo dice Juan 3:29. Juan el Bautista dice: el amigo del novio se alegra mucho cuando oye la voz del novio. Se está refiriendo a esta costumbre que nos suena rara a nosotros, pero era lo que se hacía en la época. Y después de que ya se daba la consumación, lo que procedía era la fiesta, que podía durar hasta 7 días. Y en esa fiesta había comida, había música, había baile, y el elemento principal era el vino, porque el vino era la señal de que Dios estaba con ellos. Y una vez que acababa la fiesta, venía una bendición final que era dada por un rabino o por los papás, en donde se le deseaba a la pareja que tuvieran muchos hijos, mucha felicidad y mucha prosperidad. Como pueden ver, es un proceso que dura muchísimo más de un año. Era un proceso muy complejo y requería una preparación muy, muy ardua. Por eso, cuando vemos la complejidad de cómo era una boda, podemos entender por qué, si faltaba el vino, era una falta gravísima. Porque significaba, en un país en donde producían principalmente trigo y vino, que tú no te habías preparado para honrar a tus invitados, y que definitivamente no te estabas tomando en serio todo lo que implicaba una boda. Entonces, en la cultura judía, el matrimonio, la boda, era una cosa tan solemne, tan importante, que incluso varios profetas como Ezequiel, Oseas, Isaías y Jeremías hablaban en términos de boda respecto del amor que le tiene Dios a su pueblo. Era muy importante la boda, era muy importante el matrimonio. Entonces, cuando Jesús realiza esta señal dentro de una boda, está convirtiendo esta boda terrenal en una boda celestial, en donde está recordando que Dios va a hacer su pacto de amor con la humanidad, con todos nosotros. Y por eso Jesucristo invierte el orden de lo que acostumbraban las personas de aquella época. Y lo leemos dentro de este pasaje del Evangelio. En aquella época solía servirse el mejor vino primero, para que cuando ya estaban medio mareados, medio entonados, ya no distinguieran el sabor del vino más barato. Sin embargo, Jesús rompe la tradición y trae el mejor vino al final. Un vino superior al final, representando que la esperanza que viene de parte de Dios es mejor al final. La promesa de lo que viene es mucho mejor. El reino de Dios que viene es mucho mejor que lo que hemos vivido. Entonces, cuando Él transforma esta fiesta, que es una fiesta cotidiana, en una fiesta celestial, en medio de ese proceso que está viviendo la pareja y la familia, que están al borde de la vergüenza, al borde del colapso, nos recuerda a ellos y a nosotros que no importa si tú piensas que tu mejor vino ya pasó. El vino que trae Jesús es sumamente superior. ¿Cuántos de nosotros aquí decimos: no, pastor, mis mejores años ya quedaron atrás, cuando yo era chavalón, cuando yo era una chicuelina, cuando yo estaba joven, esos eran mis mejores años? Pues dice Jesús: pues ¿qué crees? Que no. El mejor vino está por venir. Y no importa si tú sientes que estás al borde del colapso, no importa si sientes que estás al borde de una crisis, Jesús puede componer todas las cosas, porque lo que Él trae es mucho mejor. Y no importa si eres de los que dices: yo lo mejor ya lo viví, yo ya me quiero ir con el Señor, porque lo mejor está todavía por venir. Dios transforma nuestros sucesos diarios en pedacitos del cielo. No importa si tu alegría piensas que es mucha ya, el Señor te puede dar
más alegría. No importa si tú piensas que tu crisis es muy grande, el Señor te puede dar alegría. Él transforma algo terrenal en algo celestial. Lo segundo que transforma el Señor es la escasez en abundancia. Ya dijimos, el vino era un elemento esencial, ¿verdad? Para esta celebración. Era un símbolo muy grande y no me lo estoy inventando yo. Si tú lees la Biblia, te puedes dar cuenta de cómo la Biblia describe en numerosos pasajes lo que significaba el vino. Y esto lo digo para los que toman nota o para los que ven el mensaje después en el YouTube o en el Spotify, para que analicen en casita con detenimiento todo lo que significaba el vino. El vino significaba la prosperidad de Dios. Génesis 27-28, Deuteronomio 7-13, Salmo 104, versículos 14 y 15, la prosperidad de Dios. Pero también el vino significaba la alegría de parte de Dios. Eclesiastés 9:7, Isaías 25:6. Y el vino también significaba la obra del Señor. Amós 9:13 al 14, Zacarías 9:17. Y el vino significaba la esperanza al final de los tiempos, como en Joel 3:18. El vino era toda la obra de nuestro Señor. Entonces, si faltaba el vino, si había escasez de vino, no solamente era una vergüenza social, no solamente era, estas cuestiones logísticas que esta familia no previno, son unos desorganizados, son unos desconsiderados, especialmente la familia del novio, que tenía que garantizar que esto no pasara, sino que si había escasez de vino representaba que que había ausencia de la prosperidad, de la alegría, de la obra y de la esperanza de Dios en esa familia. Eso es lo que significaba la ausencia del vino. Y además, la ausencia del vino representaba la limitación humana. Sin vino, la fiesta se arruinaba. No había pachanga sin vino. No había fiesta sin vino. No había nada que celebrar si no estaba el vino. Eso significa que si Jesús no está en nuestras vidas están incompletas. Nuestras vidas no tienen el gozo y la alegría verdadera y completa que trae Jesús. ¿Y qué hacemos entonces si hay escasez? Bueno, aquí María nos señala el camino de lo que hay que hacer. ¿Qué fue lo que hizo María? Fue y le dijo a su hijo, no tienen vino. Y el hijo le dice, ¿a mí qué? ¿Por qué me estás molestando, mamá? No tienen vino. Entonces, súpleles de vino. Cuando hay alguna escasez dentro de tu vida, a quien tienes que recurrir es a Jesús. Tenemos que recurrir a Jesús en medio de nuestra necesidad. ¿No es cierto que a veces nos callamos las cosas? A veces no decimos lo que tenemos. A veces nos preguntan, ¿qué tienes? Nada. Y en realidad tenemos mucho dentro de nuestro corazón. Y no lo decimos para no preocupar a la familia. Pero no solamente no se lo decimos a la familia, no nos lo decimos a nosotros mismos y mucho menos se lo decimos a Dios. Cuando hay una escasez, cuando hay una necesidad dentro de ti, no te lo calles. Recurre a Jesús, porque Jesús tiene la capacidad de suplir y de superar tus limitaciones. Entonces, Jesús suple la escasez con abundancia. Pero miren, esto es precioso, porque hay que fijarse en el detalle de las tinajas de agua para ver esta situación. ¿Cuántas tinajas de agua había? 6. Estas tinajas eran de piedra y si lo transformamos en medidas actuales, cada tinaja podía contener entre 80 a 120 litros de agua. Lo cual quiere decir que Jesucristo transformó entre 480 a 720 litros de vino. Casi un rotoplas, ¿verdad? De puro vino ahí. O sea, esa fiesta no iba a acabar
pronto, no iba a acabar de rapidito, esa fiesta iba para largo, ¿verdad? Algunos hermanos hasta se les hizo agua a la boca, así, ay, Dios mío, qué bendición, ¿verdad? Esa fiesta iba a durar mucho y no era además cualquier vino. Dice el maestresala que era el mejor vino que él hubiera probado. Cuando Dios da, da en abundancia y da de lo mejor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? De repente había alguien ahí buscando, ¿verdad? Esposo, esposa, y no encontraba, y de repente quien tiene ahorita, ay, mi Señor dio, pero en abundancia y dio de lo mejor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Como que ya fueron menos, pero está bien. El Señor da y da en abundancia. El Señor Jesús no solamente le evitó la vergüenza a esta familia, sino que también afirmó que traía el gozo y la celebración a nuestras vidas. Él puede quitar la escasez que tenemos y convertirlo en abundancia. Cuando enfrentamos estos momentos que sentimos que no somos suficientes, que no tenemos lo suficiente, el Señor nos mira y nos dice, confía en mi provisión. Yo voy a transformar todo eso poquito que tú tienes en mucho. El Señor Jesús transforma escasez en abundancia. Y lo tercero, el Señor Jesús transforma, como se llama el sermón del día de hoy, rituales en milagros. Rituales vacíos en milagros. Ya dijimos que el agua, ¿dónde estaba? En las tinajas. ¿Pero por qué estaban allí esas tinajas? ¿Por qué estaban allí esas tinajas? Alguien podría pensar, bueno, era el suministro de agua para las labores cotidianas, las labores diarias de la familia que necesitaban lavarse las manos, para cuestiones de aseo, de cocina. No, no era el suministro cotidiano. Hay un detallito que de repente no lo leemos, no nos detenemos en ese detallito de lo que dice el Evangelio, lo pasamos de corrido y es la clave para poder entender todo lo que dice este pasaje. Está en el versículo 6. Ponga sus ojos en el versículo 6, por favor. Juan 2, versículo 6. Dice que las tinajas estaban allí, ¿qué cosa? ¿Qué dice? ¿Conforme qué? Al rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál rito? ¿Cuáles ritos? O como decía López Dóriga, juay de rito, ¿verdad? ¿Qué rito era este? Bueno, los judíos tenían que proveerse de agua para varias cosas. Tenían ordenanzas en su ley. Si tocaban un cadáver, es decir, si había un fallecido, de acuerdo a Números 19, 11 al 13, tenían que purificarse con esa agua especial. Si una mujer estaba en su periodo menstrual o un hombre tenía emisiones de semen, de acuerdo a Levítico 15, tenían que purificarse con esa agua. Si una mujer daba a luz, de acuerdo a Levítico 12, esa mujer se tenía que lavar con esa agua. Si alguien tenía lepra, y miren ustedes, en aquella época cualquier cosa de la piel era lepra. Sarpullido, granitos, manchitas. Como no sabían de medicina, veían algo raro en la piel y decían, lepra. Eso es lepra. De acuerdo a Levítico 14, si alguien tenía algo en la piel, a lavarse con esa agua. Y después inventaron otras reglas en el tiempo de Jesús, en el que si querías participar de una fiesta, te tenías que lavar. Si habías pecado, te tenías que lavar. Si ibas a dar una boda para que los invitados se lavaran las manos porque iban a dar bendición en la boda, te tenías que lavar. Entonces tomaban el agua de río o el agua de lluvia, llenaban las tinajas y luego lo echaban en una piscina que se llamaba mikvé. Y en esa piscina llamada mikvé te tenías que sumergir o te tenías que lavar en esa piscina. Y las familias tenían que estar preparadas para todo. Por si pasó esto, por si pasó aquello, por si pasó lo otro. Estas tinajas representaban el esfuerzo humano para poder tener pureza espiritual a través de los rituales. Entonces, había muchos rituales que, comillas, les garantizaban estar limpios delante de Dios. Pero había una cosa que esta agua no podía hacer. Esta agua no podía lavar el corazón. No podía lavar el interior. Por mucho que se sumergieran, no podía realmente lavarlos. Entonces, Jesús está tomando no solo lo que está disponible, sino que lo está
transformando el agua del ritual, que representaba las reglas, las imposiciones, la religión rígida, la religión opresiva, la convierte en un vino para celebrar. En un vino para celebrar. Simboliza que eso temporal que es la religión, eso limitado que son los ritos, Dios lo está transformando en algo pleno y perfecto. Transformar agua en vino significaba que Jesucristo estaba inaugurando una nueva etapa en donde había alegría, celebración, una relación directa con Dios, porque ya no nos acercamos más a Dios por medio de los rituales. Escuche bien esto que estoy diciendo. Ya no nos acercamos a Dios por medio de los rituales. Por muy importantes que sean los rituales, Dios quiere darnos directamente alegría, gozo, plenitud. La vida en Cristo es que Dios quiere darnos lo mejor. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos atrapados todavía en rituales vacíos, esperando que esos rituales nos renueven? ¿Cuántos de nosotros no pensamos que por cumplir con Dios y venir una vez a la semana al templo, con eso ya estamos del otro lado? Hay algunos otros que entran a internet y se ponen a pelear con otros por cuestiones de doctrina, guardan la sana doctrina y dicen, con eso el Señor me mira y ya me santifica. Otros dicen, vamos a guardar la solemnidad del culto, y vigilando la solemnidad del culto y dándole de periodicazos, boletinazos al hermano que no anda solemne, con eso ya la libramos. Otros dicen, como los chamacos de repente andan corriendo con que yo los calle, shh, con eso ya la libré. Había una iglesia donde me decían, la hermanita fulana fue muy recordada porque a todos nos tenía bien ordenaditos. Verdaderamente ella hacía la obra de Dios. Lamento decirle que esa no es la obra de Dios. Dios no nos mandó a callar chamacos y a decirles que se callen. ¿Cuántos de nosotros no pensamos que por no relacionarnos con los de otras denominaciones, ya las libramos? No escuchando música del mundo, ya estamos del otro lado. No haciendo esto, no haciendo aquello, guardando este rito, guardando aquel culto, guardando aquella celebración, ya lo libramos. No. Jesucristo nos invita a tener una relación genuina con Él. Una comunión de alegría en donde se manifieste el gozo, en donde se manifieste la gracia, a ser personas agradecidas con Dios. Y como también en algún momento Juan Wesley lo dijo, cuando le preguntaron cuál es la diferencia de un metodista, escribió un documento llamado El carácter de un metodista, y él decía, un metodista es feliz. Y siempre les digo en el curso de probandos, vayan con todos los hermanos cara de limón, amargados, díganle, no, hermano, te falta para poder ser cristiano, porque el cristiano es feliz, decía Juan Wesley, porque está agradecido con Dios. Tenemos que dejar de depender de nuestros rituales, de nuestra doctrina, de nuestra disciplina, de nuestras cosas que creemos que nos hacen buenos hijos delante de Dios. Porque el Señor Jesús tomó toda esa agua que iba a ser usada para rituales absurdos y les dijo a estos novios, tomen y bébanselo con sus amigos y disfruten y sean felices, alégrense con ellos, porque esta nueva etapa de alegría ha venido a su vida. El milagro de Caná no solamente le resolvió el problema a esta familia, sino que transformó la perspectiva de todos los que estaban allí. De ver que algo terrenal se convertía en algo celestial, de ver que la escasez se transformaba en abundancia, de ver que los rituales se transformaban en alegría genuina, que algo temporal se transformó en un símbolo del amor y de la provisión eterna de parte de Dios. Y quiero terminar preguntándote algo. ¿Dónde necesitas que Jesús transforme tu vida el día de hoy? ¿Dónde se te acabó el vino? ¿Dónde te quedaste solamente con agua ritual?
¿Dónde te quedaste solamente con costumbres, con rituales? Porque decía aquel profeta, ¿lo recuerdan, Juan Gabriel? ¿Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor? Decía, ¿verdad? De repente las costumbres, los rituales pueden más que la alegría y que el gozo en Cristo Jesús. A veces ya venimos al templo porque hay que venir, porque es monotonía. De repente se nos vuelve una cuestión rutinaria sin ningún significado. Y lo que el Señor Jesús quiere es que podamos experimentar el gozo que transforma y que convierte los rituales en milagros. El Señor Jesús quiere hacer de tu vida algo glorioso, algo maravilloso. El Señor Jesús quiere dibujarte una sonrisa en el rostro. Y no sé si lo conocen, pero había un canto viejito que decía: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y también a la mujer, ¿no? Solo Dios hace la felicidad. El Señor no quiere que vengamos a su palabra para vivir de prohibiciones y de amargura. El Señor quiere que vengamos a su palabra para vivir felices. Y por eso nos da el vino de su presencia. Amén. Vamos a alegrarnos en nuestro Señor y vamos a vivir cada día viendo su presencia gloriosa y maravillosa en nuestro diario vivir. Póngase de pie. Vamos a orar. Amado Señor, hoy tú nos quieres dar alegría. Quizá hay cosas, Señor, en las que nos falta tu presencia, en las que no hemos dejado, Señor, que tú llenes de abundancia, en las que no hemos dejado, Señor, que nos transformes, y tú puedes cambiar, Señor, la naturaleza de las cosas. Puedes hacer, Señor, que fluyamos, Señor, en gozo, en plenitud. Y nuestras lágrimas, Señor, no solamente secarlas y enjugarlas, sino transformarlas en danza, como decía el salmista. Tú has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Señor, si hemos vivido épocas difíciles de llanto, si hemos vivido épocas de desesperación, si hemos vivido, Señor, épocas rutinarias en las que no encontramos mucho el sentido de las cosas, rogamos hoy, Señor, danos el vino de tu presencia. El vino que es más excelente, el vino que es perfecto, el vino que es abundante y el vino, Señor, que alegra nuestro corazón. Permítenos, Señor, estar alegres en ti. Permítenos, Señor, poder vivir la plenitud y el gozo en ti. Dibuja esa sonrisa sobre nuestro rostro y transforma las cosas para que podamos mirar con alegría y podamos agradecerte y decir: es el Señor quien lo ha hecho. El Señor ha transformado toda mi situación y hoy puedo mirar de frente porque Dios me ha dado alegría. Señor, aquí estamos y entregamos nuestras vidas delante de ti y rogamos que las conviertas, Padre, en lo que tú quieres, en el nombre precioso de Jesús. Amén.